compañera Irma, que ahora no está. Estamos aquí para poder ayudaros y para poder desarrollar los talleres en las mejores condiciones posibles. Muchísimas gracias. Os pido un abrazo para Alberto Garza. Vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por haber venido hoy aquí a esta asamblea programática. Yo creo que en una organización con una tradición como la nuestra, esto no cabe ninguna duda de lo importante que es. Se ha dicho muchas veces, se ha identificado a nuestra organización Izquierda Unida con esa idea de programa, múltiples veces repetida a lo largo de nuestra historia, y yo creo que, por lo tanto, es importante que ese programa sea lo más adecuado posible, lo mejor adaptado a las condiciones específicas y lo más debatido democráticamente posible. Aunque vivimos en un escenario político y en un contexto social, político, económico, mediático, en el que pareciera que los programas no importan para nada o importan mucho menos que otras cuestiones de carácter más simbólico, lo cierto es que al final, en el día a día de nuestra realidad, lo relevante son las políticas que se aprueban, las políticas que se aplican, y esas políticas están basadas no solo en una ideología, sino en la concreción de esa ideología, que son los programas políticos de cada organización o de cada grupo social. Por eso, nosotros siempre hemos insistido en esta cuestión. Y creo que además tenemos que entender que nuestros diferentes ámbitos, por ejemplo los que están compartimentados, una jornada como la de hoy, en diferentes grupos, todos obedecen a la misma lógica, todos responden a un proyecto coherente, a un proyecto político de transformación social que postula en última instancia una ideología y un modelo de sociedad alternativo. Tenemos muchos carteles por aquí que nos plantean algunas de esas directrices, de esa coherencia, de esa lógica, de esa filosofía, de esa inspiración de todo programa, que yo creo que es lo que nos centra en este momento. Y si hay un momento actual distinto del de hace 10 años, es precisamente porque el contexto cambia. Y el contexto ahora mismo pues es un contexto en el que vivimos todavía las consecuencias gravosas de una gran crisis económica, política, institucional, ecológica, de cuidados, pero que también refleja que se está consolidando, desgraciadamente, un modelo social, político, ecológico, machista, de orden social. Un orden social donde la precariedad se ha convertido en norma, donde la precariedad es el principio rector no solo de las relaciones laborales, sino de la vida social en sí misma, donde lo que antes eran vistos como excepciones, los contratos a tiempo parcial, los contratos basuras, los contratos por debajo de los 1.000 euros, de los 800 euros, eran excepciones dentro de un modelo aparentemente flexible que permitía que alguien que en realidad no quería trabajar a tiempo completo pudiera hacerlo única y exclusivamente a tiempo parcial para compaginar con cualquier otra actividad social en su vida. Eso que se vendía y se ofrecía como meras excepcionalidades, hoy se han convertido no solo en la norma, sino en el objetivo político de las políticas públicas de los diferentes gobiernos neoliberales que han estado dominando en nuestro país y que en el marco de la Unión Europea lo siguen haciendo de una forma bastante clara. Y esto es algo muy grave, porque esto en última instancia es la punta de lanza del desmembramiento de todas las conquistas sociales conseguidas por el movimiento obrero a lo largo de décadas. Y esto es, en última instancia, la desarticulación de las políticas públicas que se transformaban en servicios públicos como la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, la ley de dependencia y otra serie de políticas que ahora mismo se están desarticulando de una forma bastante rápida. Y bastante rápida en función de un tiempo, histórico. Pero hay que tener presente de que lo que estamos viviendo es un proceso. Es decir, fijaos que este proceso no es solo práctico, en el sentido de que se aprueba una ley y al año siguiente está vigente, sino que también es cultural. Si recordáis, hace 10 años, por ejemplo, o incluso un poquito más, 12, 13 años, había titulares, grandes titulares en los medios de comunicación
que ponía como un verdadero drama que había un porcentaje de la población que ya cobraba 1.000 euros. Y era visto como una verdadera anormalidad propia de un sistema que hacía aguas por ese lado. Hoy, los mismos periódicos, los mismos medios de comunicación contemplan el cobrar 1.000 euros como un privilegio. Por lo tanto, hay una transformación cultural también que tiene que ver con el modelo social que se está imponiendo. Y los recortes en sanidad, que hemos visto recientemente como nuestra sanidad pública, siempre muy bien valorada internacionalmente, todavía hoy es así, efectivamente, pero con el deterioro que está sufriendo como consecuencia de los recortes, va cayendo en los diferentes rankings de niveles internacionales. Y lo mismo sucede con la educación pública, las barreras que opera como barrera de entrada para las familias trabajadoras, porque es imposible pagar másteres públicos a precios desorbitados. Lo mismo sucede con las pensiones, este ataque sistemático a las pensiones públicas, a la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía. Todos estos son procesos, ni siquiera se enmarcan dentro del ciclo político de 4 años. Son procesos más largos, que tienen un recorrido mucho más abundado y que tienen que ver con ese modelo social que tienen en la cabeza las élites de este país, que tienen ese modelo social de un modelo productivo basado en el valor añadido bajo, en consecuencia en salarios precarios, en consecuencia en flexibilidad, que no deja de ser un eufemismo de una dependencia extraordinaria con respecto a un tercero, donde ese tercero pues son las grandes empresas, el capricho del mercado. Bien, ese modelo social es el que se está imponiendo y tiene causantes, tiene causas y tiene responsables. Esos responsables no solo son actores económicos, las grandes empresas que se han enriquecido durante la crisis, que han aprovechado las reformas laborales para incrementar el nivel de explotación laboral, sino que también tienen responsables políticos. Y yo soy consciente de que cuando escuchamos hablar a alguien como Mariano Rajoy, Albert Rivera, el señor Montoro, etcétera, etcétera, detrás y más allá de sus matices diferenciales hay un proyecto de país. Yo sí creo que la derecha tiene un proyecto de país. Lo que ocurre es que ese proyecto de país implica un nivel de desigualdad brutal, un nivel de explotación brutal y unas consecuencias sociales que probablemente ni ellos sean conscientes de los efectos que pueden producir a medio y a largo plazo. Porque no es posible mantener una sociedad en esas condiciones mucho tiempo. Y hoy en día, gran parte de esas consecuencias no son visibles porque todavía existen resortes del Estado social en forma de la pensión del abuelo y de la abuela, en forma de las prestaciones sociales que, aunque vayan cayendo, todavía existen del Estado social, que permiten llegar un poquito a sostener esa realidad. Pero la tendencia es la tendencia hacia el Estado mínimo. El Estado mínimo, que es la idea utópica del liberalismo más rancio, del liberalismo más bestia, más radical, del liberalismo de Milton Friedman y de la escuela austriaca en economía, es el objetivo último y es hacia donde todo parece encaminarse siempre y cuando no hagamos nada. Y es ahí donde nosotros yo creo que cobramos una importancia brutal, porque es ahí donde está la disputa política. Yo creo que se resume muy bien en la idea, al menos a mí me parece que se entiende muy bien cuando yo lo planteo así a la gente, decirle: ¿quién quieres que diseñe el país del futuro? ¿Mariano Rajoy y Albert Rivera o actores sociales distintos? Con valores y principios distintos, de izquierdas, con todo lo que ello conlleva. Porque cuando estoy diciendo esto, que suena abstracto porque por naturaleza lo es, estoy hablando de un nivel de abstracción que cuando se concreta llega a esto, al programa concreto. Y claro, no es lo mismo que gobierne nuestro país, y no me refiero, insisto, a este ciclo político concreto, ni siquiera a lo que sucedió ayer, no me refiero a esto, sino me refiero a un ciclo más largo. No es lo mismo que gobierne Rivera y Rajoy con sus reformas laborales, con su desposesión por acumulación por desposesión, que diríamos, que lo hagamos con otras perspectivas. Y yo creo que tenemos que acumular fuerzas para estas otras perspectivas. Y esa acumulación de fuerzas se hace y se hilvana a partir de un programa político y de un proyecto político. Que no es solo el programa, digamos, que creo que tenemos que ser conscientes aquí de que no es solo la parte, digamos, racional de la política. El programa se inserta dentro de una concepción de la política extraordinariamente y quizás excesivamente racionalista, según la cual
la utopía, la visión ideal de la política es contraponer programas, deliberar y ver quién es el que tiene razón. Esto es una visión idealizada de la política. Los programas han de ir acompañados, a mi juicio, de una expresión emocional del tipo de país que queremos. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que ser capaces de articular. Muchas veces no somos conscientes de que en el día a día, y especialmente en la política, y especialmente en tiempos donde la política está espectacularizada y mediatizada a niveles brutales, no somos conscientes de que la gente, aunque en privado te reconozca que el programa es lo importante, su voto está condicionado y determinado fundamentalmente por elementos de carácter emocional. Emocional y que a veces son cortoplacistas. Y que a veces tienen que ver con que si te cae bien alguien o no. Y yo creo que tenemos que ser capaces de ir colocando cada pieza de nuestro programa en un todo global que sea capaz de transmitir un proyecto de país distinto. Que la gente tenga claro que las políticas de Izquierda Unida no solo son buenas, sino que son coherentes con un proyecto de país de futuro que corresponden, a mi juicio, a una España republicana, federal, feminista, ecologista, con un modelo productivo de relaciones laborales justas, dignas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no somos capaces de integrar cada elemento de nuestro programa en un todo, en un conjunto, en un proyecto de país, creo que seremos incapaces de disputar una oferta política a partidos políticos con programas regresivos para las familias trabajadoras, pero que son capaces de canalizar las demandas políticas de los ciudadanos a partir de otros criterios, por ejemplo, emocionales, de país, como puede ser la unidad sacrosanta de España, etcétera, etcétera, que es quizás lo que nos permita explicar o anticipar por qué familias trabajadoras, como dice nuestro lema, jodidas por la precariedad y la crisis, acaban votando al Partido Popular y a Ciudadanos, que negro sobre blanco tienen en sus programas la acentuación de la explotación de esas mismas familias trabajadoras. Y por lo tanto yo creo que el mensaje que tenemos que ser capaces de conseguir en proyectos como el de hoy es el de definamos qué programa es el mejor para esta organización política, pensando en nuestra sociedad, pero articulémoslo, conectémoslo de forma global, integral, con un proyecto de país. Porque si no, seremos incapaces de disputar la batalla política. Yo creo que hemos avanzado mucho en esto. Afortunadamente hemos avanzado mucho en esto y la gente sabe, además del rigor, de la claridad, de la capacidad de esta organización para gobernar. Porque lo hemos hecho en los ayuntamientos, porque lo hemos hecho en diferentes lugares y porque además transmitimos esa idea. A mí es la impresión que me da. La gente que se encuentra con nosotros nos suele decir: vosotros sois gente seria. Y con seria no se refiere a gente de orden, franquista, ni mucho menos, sino gente seria en el sentido de que somos gente que tiene claro cuáles son sus objetivos y que sus objetivos son políticos y que eso es lo prioritario. Y que a partir de ahí todo lo demás es instrumental. Instrumental es la confluencia. Y la confluencia es necesaria porque es el mejor camino y estrategia para conseguir el objetivo. Y ese objetivo es transformar el país. Y transformar el país son a través de las políticas concretas. Por lo tanto, yo daros las gracias, porque Izquierda Unida sin este tipo de eventos no sería nada. Sería un bluff. Sería nada. La nada, el vacío absoluto. Y un reto, que es el reto que yo quiero transmitiros. Y es, seamos capaces de, más allá de la discusión pormenorizada, sumar todo esto dentro de un proyecto de país. Articularlo, construirlo. Y salirnos de ese esquema hiperracionalista para poder transmitirlo mejor, para poder transmitirle esa idea. Yo aspiro a que en un determinado momento, cada vez que la gente en la calle, y no los nuestros, ni las nuestras, sino la gente en la calle más alejada de nosotros y de nosotras, cuando escuche el nombre de Izquierda Unida, le suene a esperanza. Le suene a esperanza, pero no esperanza para gobernar necesariamente o únicamente, sino esperanza porque significa un proyecto de país. Aspiro a que se construya en el imaginario de este país la idea de que la Tercera República de España es la lucha contra la precariedad, es la lucha contra el patriarcado, es la lucha por el planeta, es la lucha por los derechos sociales, es la lucha por los servicios públicos. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y por lo tanto yo creo que eso es un elemento fundamental. Y luego, que nuestro carnet ni siquiera son las siglas, nuestro carnet son las políticas que defendemos. Y por lo tanto yo creo que eso es lo que vamos a llevar por delante a cualquier proceso, al de la confluencia por supuesto y al de la negociación con cualquier otro actor. Y por lo tanto yo creo que eso hace de este hito algo extraordinariamente importante. Por eso quiero animaros
a que este día sea fructífero, que estoy convencido de que así será, pero que lo pensemos en estos códigos y parámetros que yo creo que son necesarios para que fortalezcamos nuestra organización con todo lo que eso conlleva, que significa fortalecer un proyecto de país alternativo al de Rajoy y Albert Rivera. Hoy, que estamos en un día de optimismo moderado, optimismo porque hemos echado a los corruptos, autoritarios y recortadores de nuestro país, moderado porque no gobernamos nosotros, moderado porque gobierna el Partido Socialista que tantas veces nos ha decepcionado, moderado porque es una situación difícil, muy compleja, muy complicada, pero optimismo también porque abre muchas vías de esperanza, muchas oportunidades, y porque si yo miro a mi alrededor y veo que entre mis familiares, vecinos, amigos, amigas, progresistas, simpatizantes nuestros, la gente está contenta, nosotros también estamos contentos, solo que nosotros somos conscientes de que sin programa lo demás son ilusiones que se pueden desvanecer. Con programa podemos poner en práctica y concretar esas ilusiones para que se conviertan en realidades. Nada más, muchísimas gracias, salud, república y buen trabajo. Le voy a pedir a Alberto que se quede aquí en el escenario porque vamos a llamar, para empezar ya por la mañana, a hablar de... Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Como sabéis, esto es una jornada muy importante para nosotras en Izquierda Unida, porque vamos a hablar del programa y vamos a ir concretando muchos elementos muy necesarios para transformar nuestro país, y en este sentido voy a plantear tres cuestiones muy breves. En primer lugar, valorar el día de ayer, valorar nuestra posición desde Izquierda Unida. Nosotros como organización mantenemos ahora lo que podríamos llamar un optimismo moderado, es decir, estamos muy contentos de haber echado al Partido Popular del gobierno, estamos muy contentos de haber echado al Partido Popular porque es el partido más corrupto de toda la Unión Europea, porque es el partido que nos ha llevado a una ola represiva y autoritaria en nuestro país, y porque es el partido que más ha recortado en servicios públicos en nuestro país en los últimos años. Y por lo tanto hay una satisfacción muy importante en haber echado al Partido Popular. Pero el optimismo es moderado.